Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 51. Nora sostuvo su cabeza, con una expresión perpleja en su rostro, mientras intentaba darle sentido a la pila de papeles en el escritorio frente a ella. Esto es mucho, murmuró, con la frustración evidente en su voz. Ren estaba junto a Jaune, quien revisaba meticulosamente los documentos que tenía frente a él. Jaune fruncía el ceño en señal de concentración, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios al echar un vistazo a uno de los informes. El profesor Godwich ha hecho un trabajo increíble, comentó con un tono de admiración. Hace que uno se pregunte qué estaba haciendo Ozpin. Ren levantó la vista de sus documentos con una pizca de sorpresa en los ojos. Jaune, ¿de verdad crees que puedes con esto? Jaune se encogió de hombros con indiferencia. En realidad no. Solo ofrezco una solución rápida a un problema inmediato. Su voz era firme, aunque sus ojos delataban un atisbo de cansancio. La expresión de Ren se tornó seria. ¿Pero estás seguro de esto? A corto plazo, sí, respondió Jaune con tono serio. Pero no me entusiasma mucho mantener este puesto más tiempo del necesario. Lo haré hasta que encuentren a alguien más adecuado que Ozpin. Un destello de curiosidad cruzó el rostro de Ren. ¿Le guardas rencor a Ozpin? ¿Es porque te expulsaron de Beacon hace 4 años? La respuesta de Jaune fue desapasionada. No tengo reparos en eso. Hizo una pausa y luego añadió. Hago esto porque es lo mejor para la gente de Vale. Ozpin mira al horizonte mientras pisotea accidentalmente a las hormigas de abajo. No puedo permitirlo. Nora, todavía con el papeleo en la mano, levantó la vista. Oz no está tan mal, ¿verdad? Jaune asintió lentamente. Así que piensa en lo mejor para Remnant. Pero su enfoque implica riesgos muy calculados, y acaba perdiendo a mucha gente con sus métodos reaccionarios. Nora frunció el ceño, con una expresión de confusión. Se siente un poco raro. Debería llamarte Director Ark. No hace falta, dijo Jaune con una risita. Solo actúo dentro de los límites del consejo. Nora hizo una pausa, con las orejas ligeramente moviéndose al oír un leve zumbido. Ren, ¿lo oyes? Ren levantó la vista de los papeles que estaba clasificando. Sí, parece que viene alguien. Momentos después, la puerta del ascensor de la oficina se abrió, revelando al general Ironwood. Su expresión severa y la tensión en su postura dejaban claro que no estaba allí para una charla amistosa. Nora, Ren, dijo Jaune con calma, sin levantar la vista del escritorio. ¿Podrían darnos un momento? Nora y Ren intercambiaron miradas antes de asentir y salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. Ironwood no perdió el tiempo. ¿Qué demonios haces, Ark? ¿Usurpando el puesto de director de Vale? No soy el director, dijo Jaune, alzando la vista con expresión desapasionada. Esta fue una decisión del Consejo de Vale, general. No mía. Ironwood entrecerró los ojos mientras intentaba imponer su autoridad. Renunciarás inmediatamente. Es una orden. Jaune se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Con el debido respeto, general, no formo parte del ejército. Respondí a la solicitud del Consejo de Vale y, por extensión, a la aprobación del Consejo de Atlas para ayudar a nuestros aliados. Me han dado permiso para asumir este cargo temporalmente. Francamente, creo que también es algo bueno para Atlas, considerando que tiene mucho que responder. El rostro de Ironwood se contorsionó de ira y golpeó la mesa con la mano. Esto es inaceptable. ¿Y qué es aceptable? Jaune permaneció inmutable. No se puede matar a Salem, general. La declaración quedó suspendida en el aire, y la expresión de Ironwood pasó de la ira a la sorpresa. ¿Qué? Hazel nos lo contó. Es inmortal, mintió Jaune con voz firme y tranquila. Y supongo que no lo sabías. Quizás deberías preguntarle al profesor Ozpin por qué te lo ha estado ocultando. Ironwood parecía atónito, con los ojos abiertos como platos. Ozpin, ¿me ocultaste esto? Sí, confirmó Jaune, inclinándose hacia adelante.
Nos enfrentamos a un enemigo invencible, y el profesor les ha ocultado esta información a ti y a tus aliados. La sorpresa de Ironwood se convirtió en algo cercano a la locura, sus ojos reflejaban un tumulto de emociones. La voz de Jaune atravesó la tormenta. No se deje llevar por el miedo, general. Concéntrese en salvar y proteger. Necesitamos mentes despejadas ahora mismo. Ironwood negó con la cabeza, intentando recuperar la compostura. ¿Por qué Ozpin me ocultaría esto? El tono de Jaune era pragmático. Conociendo al profesor Ozpin, probablemente piense que nadie lucharía si supiera esto. Es un riesgo calculado y paranoia de su parte. ¿Entiendes? Ironwood exigió pruebas, con un tono desesperado en la voz. ¿Y qué pruebas tienes? Jaune no se inmutó. Porque Raven Branwen, antaño fiel seguidora de Ozpin, de repente se volvió una cobarde. Probablemente supo la verdad hace mucho tiempo. Eite los cabos usted mismo, general. Ironwood se sentó, pálido, intentando calmarse. Rió con cansancio, un sonido hueco. ¿Planeaste esto, Ark? No, respondió Jaune, negando con la cabeza. Preferiría estar de vuelta en Mantle, descansando de esta pesadilla. Pero estaba en el lugar correcto en el momento equivocado y, por desgracia, tengo que hacer el mismo trabajo que hice en Mistral. Ironwood suspiró, reclinándose en su silla. Limpiar el norte de Sanus llevará tiempo. Jaune asintió, cambiando su perspectiva a una más positiva. Piensa también en los beneficios. Sin Ozpin atado como director, puede tomar medidas más directas. Ya no puede usar la excusa de ser reaccionario. Ironwood lo consideró, viendo la validez del argumento de Jaune. ¿Sugieres que usemos esto para obligar a Ozpin a tomar más medidas? Exactamente, confirmó Jaune. Aproveche esta oportunidad para obligarlo a actuar. Necesita a todos a la obra y ahora no tiene excusa, general. No tiene el cargo de director. Ironwood se dejó convencer y asintió pensativo. ¿Cuánto tiempo piensas mantener este puesto? Hasta que Vale se estabilice, respondió Jaune. Entonces probablemente se lo ceda a la señorita Godwich o al profesor Oleg. Son bastante competentes. Aunque tener a la señorita Godwich en el campo también es beneficioso. Es una combatiente poderosa. Ironwood asintió, recuperando la determinación. Hablaré con Ozpin sobre esto. Jaune observó cómo Ironwood salía de la habitación, con la mente desbocada. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero sabía que era necesario para el bien común. Vale necesitaba un liderazgo firme, y por ahora, él era la persona más indicada para proporcionárselo. Cuando la puerta se cerró tras Ironwood, Jaune respiró hondo y volvió a su trabajo. Había mucho por hacer, y estaba decidido a llevarlo a cabo. No podía permitirse el lujo de flaquear ahora. Demasiadas vidas dependían de sus decisiones, y estaba decidido a tomar las mejores posibles, incluso si eso implicaba afrontar más conversaciones y decisiones difíciles. Ren y Nora volvieron a entrar en la habitación, con expresiones curiosas pero de apoyo. ¿Cómo te fue?, preguntó Ren. Jaune sonrió con cansancio. Tan bien como se esperaba. Pero hemos apaciguado a Ironwood, al menos por ahora. Nora pareció aliviada. Me alegra oír eso. En efecto, asintió Jaune, volviendo a la pila de papeles. Tenemos que mantenernos concentrados y seguir adelante. Aún queda mucho trabajo por hacer. Jaune Art se alzaba en el patio abierto de la Academia Viacom, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el terreno. Los informes sobre la eliminación de los Grindelwald estaban dispersos en un escritorio portátil que había instalado, y sus ojos escudriñaban cada página con meticuloso cuidado. Los restos de las batallas recientes aún eran evidentes en la ciudad, pero había una renovada sensación de esperanza y resiliencia entre la gente. Mientras trabajaba, notó que una figura se acercaba. Lisa Lavender, la reconocida reportera de Vale News Network, caminaba hacia él con paso decidido. Con un micrófono en la mano y un camarógrafo siguiéndola, era evidente que había venido para una entrevista. Señor Ark, llamó con voz profesional pero cálida. Tiene un momento. Jaune levantó la vista de sus informes y le ofreció una sonrisa cortés. Por supuesto, señora Lavender. ¿En qué puedo ayudarle?
Lisa Lavender no perdió el tiempo, con expresión seria. Me gustaría entrevistarlo sobre su nuevo puesto y las razones del reciente despido del director Spin. Jaune asintió, respirando hondo. Muy bien. ¿Qué te gustaría saber? Lisa se posicionó con su camarógrafo para capturar a Jaune con la academia al fondo. Señor Ark, ¿puede explicar por qué destituyeron al director Spin? La expresión de Jaune se ensombreció. Debido a ciertas circunstancias, no estoy autorizado a revelar todos los detalles. Sin embargo, puedo decir que, si bien el director Spin tomó la decisión correcta al priorizar el ataque a la Isla Vital para exterminar a la horda de Grimm, sin darse cuenta descuidó a la gente de Vale. El Consejo de Vale decidió que era necesario un nuevo liderazgo para estabilizar la ciudad en estos tiempos turbulentos. Lisa asintió, asimilando sus palabras. ¿Cuál es el alcance de tus poderes en este nuevo cargo? ¿Deberían los ciudadanos de Vale preocuparse por la interferencia de un miembro del personal de Atlas? Jaune negó con la cabeza para tranquilizarlos. Los habitantes de Vale no tienen por qué preocuparse por la interferencia de Atlas. Mi objetivo es únicamente estabilizar Vale. Mi función aquí es temporal, con el objetivo de garantizar la seguridad y la reconstrucción de la ciudad. El Consejo de Atlas apoya esta decisión, pues comprende la necesidad de liderazgo local durante esta crisis. Lisa sonrió, y su semblante se relajó un poco. Has sido elogiado por tus acciones en Mistral, Menagerie y Atlas. Tu liderazgo en esas regiones no ha pasado desapercibido. Jaune parpadeó sorprendido, genuinamente desconcertado. No sabía que la noticia hubiera corrido tanto. Gracias, señora Lavender. Significa mucho para mí escuchar eso. La sonrisa de Lisa se tornó ligeramente traviesa. Algunos podrían pensar que planeaste todo esto, dada tu historia con Beacon. Después de todo, te expulsaron de la academia una vez. Jaune rió, con una mezcla de ironía y diversión. Qué tiempos tan difíciles, ¿verdad? Un estudiante expulsado de Beacon que se convirtió en cazador y mediador en Atlas termina teniendo que matar a un dragón, reuniendo a cazadores y cazadoras para defender el mismo lugar que lo expulsó. Es casi poético. Lisa no tenía nada que decir, visiblemente impresionada. Se recompuso y preguntó, ¿te gustaría dirigir unas palabras a la gente de Vale? La expresión de Jaune se tornó seria y miró directamente a la cámara. Para la gente de Vale, mi papel aquí es temporal. El director Ospin siempre se ha centrado en nuestros enemigos, pero al hacerlo, a veces ha descuidado las necesidades de la propia Vale. Ustedes, la gente. Hemos enfrentado ataques en momentos en que la unidad debería haber sido nuestra fuerza, y se hizo evidente que un cambio era necesario. Hizo una pausa, y su voz se volvió más apasionada. Preferiría estar en mi casa en Mantle ahora mismo o de vuelta con mi familia. Pero cuando escuché los gritos de auxilio, supe que no podía simplemente irme a casa. No se trata de agravios personales ni errores del pasado. Se trata de hacer lo correcto por quienes más nos necesitan. Jaune respiró hondo, con los ojos brillantes de determinación. Les pido a todos que mantengan la esperanza. Usen esa esperanza para cegar a los Grimm y ahuyentarlos. No desesperen. Luchen por un futuro mejor, por un valle que se mantenga fuerte y unido. Juntos, pueden superar cualquier oscuridad. Gracias. Lisa asintió, visiblemente conmovida por sus palabras. Gracias, señor Ark. Su dedicación y liderazgo son inspiradores. Estoy segura de que la gente de Vale tomará sus palabras en serio. Lo han visto en las calles y muchos cazadores parecen estar conformes con un puesto temporal. Jaune sonrió. Mientras Lisa y su camarógrafo recogían su equipo, Jaune volvió a sus reportajes. A pesar del peso de sus responsabilidades, sintió un renovado propósito. La gente de Vale contaba con él y no los defraudaría. El resto del día fue un torbellino de reuniones y sesiones de estrategia con el consejo y los delegados. Jaune trabajó incansablemente, coordinándose con varios equipos para asegurar que las defensas de la ciudad se reforzaran y que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban.
Podía ver la determinación en los ojos de los cazadores y cazadoras que lo rodeaban, y eso reforzó su propia determinación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre la academia, Jaune finalmente se tomó un momento para descansar. Encontró un lugar tranquilo con vistas al patio y se sentó, contemplando la vista de Beacon y la ciudad a lo lejos. Estaba sumido en sus pensamientos cuando vio a Winterschne descendiendo con gracia. Su cola de caballo ondeaba con la brisa al aterrizar, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más. Suspiró y sonrió suavemente al verlo. Entonces, director, saludó Winter con un dejo de diversión en la voz. Es temporal, respondió Jaune sonriendo. ¿Cómo estás? Winter tocó la nueva cicatriz en su nariz, su expresión se ensombreció momentáneamente. ¿Estás bien?, preguntó Jaune frunciendo el ceño con preocupación. Está bien, respondió Winter, restándole importancia a su preocupación. Observó a Jaune un momento, con la mirada fija en su traje. Tienes que asearte, comentó, y entonces se fijó en los guantes que llevaba. Extendió la mano y le quitó uno con cuidado, dejando al descubierto las cicatrices de quemaduras en sus palmas. Cúralos, dijo con un tono suave pero firme. Las cicatrices no se pueden curar, respondió Jaune con voz tranquila. Oh, Winter se quedó en silencio, mirando las marcas. Sí. ¿Estás bien?, preguntó ella mirándolo a los ojos. Estoy un poco cansado, admitió con una sonrisa cansada. Escuché que derribaste a un dragón Grimm. No fui yo. Fue Nora quien le aplastó la cabeza. Yo solo le di el golpe mortal, corrigió Jaune con tono modesto. A todos les gustas, observó Winter. Oms. Cazadores y cazadoras en el valle. ¿En serio?, preguntó Jaune sorprendido. Sí, confirmó Winter, mirando a su alrededor antes de sentarse junto a Jaune. ¿Cansado?, preguntó. Sí. Yo también he estado peleando, admitió Winter. Winter sostuvo su barbilla mientras Jaune se inclinó hacia adelante. ¿Qué haces cuando llegas a Lem?, preguntó Winter tras una larga pausa. Habla, respondió Jaune simplemente. ¿Hablar con la reina de los Grimm? Sí. ¿Es malo? No, ya me lo imaginaba. ¿Tiendes a usar más las palabras que los hechos?, respondió Winter con una pequeña sonrisa. Eso me recuerda, ¿cómo está Penny?, preguntó Jaune, cambiando de tema. Se está recuperando. Me ha sido de gran ayuda, dijo Winter con cariño. ¿No es genial?, comentó Jaune. Winter rió entre dientes y cerró los ojos. Así es. Debe ser una pelea infernal, dijo Jaune, mirando a Winter. Podría decir lo mismo, respondió Winter abriendo ligeramente los ojos. Jaune miró el patio, con la mente aún llena de recuerdos del día. Pensé que tendrías algo que decir sobre todo esto. De todas formas, volverás a Atlas. Y es mejor que pasar semanas enteras bebiendo, dijo Winter, con tono ligero pero serio. Esto es mucho más manejable. Por supuesto, es un papel temporal, reiteró Jaune. Ser director no te sienta bien. No eres de los que se quedan atrapados en una torre. Como un guardia de cruce, sugirió Jaune con una sonrisa burlona. Algo así, coincidió Winter riendo. Pai. Atlas es su hogar, señor Ark. No lo olvide. Bueno, técnicamente es Mantle, corrigió Jaune. No seas inteligente conmigo. Lo soy, bromeó Jaune. Winter le pellizcó el costado. Jaune fingió dolor, lo que provocó que Winter entrara en pánico por un instante antes de ver la leve sonrisa en su rostro. Le dio un golpecito en el hombro con los nudillos, y su semblante se suavizó de nuevo. Tengo hambre, admitió después de un rato. Creo que queda algo de comida en la cafetería. Te traeré un poco, ofreció Jaune, poniéndose de pie. Winter tarareó una respuesta, incorporándose mientras Jaune se dirigía directamente a la cafetería. Al cabo de un rato, regresó con 2 bandejas de comida, una para él y otra para Winter. Tengo los brazos cansados, dijo mientras le quitaba la bandeja. Jaune cogió una cuchara y empezó a comer. Winter usó un tenedor y lo miró de reojo. ¿Está bueno? No es una comida cara, pero llena el estómago, respondió Jaune dando otro bocado. Ella asintió y dio un mordisco, una vez más. Comió una patata y luego le ofreció un bocado. Oye, no está mal, pruébala, Win.
Winter lo aceptó con una sonrisa, luego tomó su bandeja de comida y comenzó a comer con seriedad. Los dos permanecieron sentados allí en un agradable silencio, compartiendo la sencilla comida. Winter se sentó en silencio, con la mirada vagando por el patio que tenía delante. Es extraño, empezó en voz baja, que un día pudiera hacer todo esto. Una reina de los Grimm, doncellas, una maga. El cambio puede ser enorme. Jaune la miró intrigado. ¿Te parece raro? Winter asintió con expresión pensativa. Así es. Soy soldado, Jaune. Me entrené durante años para ser disciplinada, estratégica y con los pies en la tierra. Ahora, a veces, siento que estoy representando una fantasía, como una chica mágica. Jaune no pudo evitar reírse al ver la imagen. ¿Una chica mágica, eh? Supongo que es una forma de decirlo. Las manos de Winter temblaban ligeramente mientras sostenía su tenedor. Jaune, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, ¿es cierto que Salem es inmortal? ¿Que no hay forma de matarla? El rostro de Jaune se puso serio. Sí, es cierto. No podemos matarla. Winter se quedó mirando su comida. ¿Y entonces qué hacemos? La mirada de Jaune se cruzó con la de ella, con expresión resuelta. Seguimos luchando, señora. Aunque no termine, preguntó Winter, con una mezcla de incredulidad y desesperación en su voz. Sí, respondió Jaune claramente. Winter suspiró y dio un mordisco a su comida con reticencia. Es difícil, ¿de verdad crees que puedes hablar con Salem? Jaune se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. ¿Quién sabe? Quizás la invite a tomar un té con galletas o algo así. Winter lo miró con severidad. Habla en serio. Lo soy, insistió Jaune. ¿Cuál es tu plan? Por ahora, espera lo que quiera el general Ironwood. Está en una situación difícil y no está tan dispuesto a seguir a Ozpin después de enterarse de lo de Salem, explicó Winter. Lo confrontó. Fue terrible. Raven prácticamente se regodeó con Crow Branwen. La señorita Nikos parece perdida, dijo Winter, con la voz apagada. Creo que ocultárselo hizo que la señorita Nikos perdiera mucha fe en el liderazgo de Ozpin. Por favor, ayúdala cuando puedas, instó Jaune. Yo también estoy perdida, ¿sabes? Admitió Winter, mostrando su vulnerabilidad. Oh, lo siento, dijo Jaune, suavizándose la voz. No, no te preocupes. Curiosamente, creo que puedes hablar con Salem. ¿Os parece inflexible en que no puedes hablar con la reina de los Grimm? Para un hombre sabio como él, es extraño, reflexionó Winter. Jaune miró al frente, sumido en sus pensamientos. Bueno, tenemos que pensar con originalidad, Win. Ozpin es viejo. Necesito unas vacaciones, suspiró Winter, con una mirada melancólica en sus ojos. Igual. He oído que la isla Zappa no es buena, respondió Jaune con una sonrisa. Iona Roxou me dijo que ya es genial. Sí, eso estaría bien, repitió Winter, mejorando ligeramente su ánimo. Jaune dejó su bandeja a un lado y esperó a que Winter terminara la suya. Después, Jaune apiló las bandejas y se quedó un rato mientras Winter descansaba un rato. Se quedó quieto, mirando la puesta de sol y las sombras que se alargaban a través del patio. Finalmente Winter se despertó, tosiendo levemente de vergüenza. Entonces vio a Grimm en el cielo, acudiendo en masa a Mitierena. ¿Tengo que irme?, preguntó en voz baja. Luego, Jaune asintió. Luego. Winter flotó un momento y luego se alejó volando con gracia. Jaune sintió que se le aligeraban los hombros y recogió las bandejas, volviendo a la cafetería de Beacon. Se limpió, tomó un termo de café y fue al despacho del director, listo para volver al trabajo. Al acomodarse en el escritorio, la realidad de su puesto temporal lo agobiaba. Los papeles estaban apilados. Informes sobre la actividad de los Grimm y las labores de reconstrucción en Vale. Respiró hondo y se sirvió una taza de café del termo. Los pensamientos de Jaune volvieron a las palabras de Winter. Todo era extraño. La oficina estaba en silencio. El único sonido era el leve crujido de los papeles mientras los revisaba. Jaune estaba concentrado, pero una parte de él no podía apartar la conversación con Winter. Sus dudas eran un reflejo de las suyas. ¿De verdad podrían encontrar una manera de lidiar con Salem?
¿Hablar sería realmente una opción? Negó con la cabeza, disipando los pensamientos. Un paso a la vez, se recordó. La preocupación inmediata era estabilizar Vale, garantizar la seguridad de la gente y que tuvieran un plan para cualquier amenaza futura. Tenía que centrarse en lo que podía controlar, en lo que podía influir directamente. Las horas transcurrían mientras Jaune trabajaba con ahínco. Revisaba planes estratégicos, coordinaba con varios equipos y tomaba decisiones que impactarían innumerables vidas. A medida que la noche se hacía más profunda, Jaune se tomó otro descanso, mirando por la ventana la ciudad dormida, preguntándose por qué Salem no había hecho ningún movimiento. Notas. Así que finalmente logré superarlo, me enfermé por la sobrecarga de trabajo repentina, y, sinceramente, olvidé que estaba escribiendo este fic hasta que un boletín informativo me informó que Viz Media compró Ruby, y que la versión 10 podría ser posible. Si eso no es una señal para que continúe con este fic, no sé qué lo es. Así que sí, es hora de continuar, aunque sea despacio. Capítulo 52. La oficina del director se había vuelto imponente con los documentos apilados a su alrededor, a diferencia de la habitación vacía y despejada que era antes. Tras el enorme escritorio, Jaune Ark estaba sentado, soportando temporalmente el peso del liderazgo que le impusieron los tumultuosos acontecimientos que habían sacudido a Vale hasta sus cimientos. La habitual despreocupación de Jaune se vio atenuada por la gravedad de su nuevo rol. El ataque a Vale había dejado cicatrices, tanto físicas como emocionales, en todos los involucrados. Él y sus amigos habían luchado con valentía, derrotando a un dragón Grim que amenazaba consumir la ciudad en el caos. Sus acciones habían salvado innumerables vidas, pero la victoria fue agridulce. Las consecuencias habían provocado un torbellino de cambios, con Jaune inesperadamente al mando del reino de Vale a petición del Consejo de Vale, junto con el apoyo de los concejales de Atlas, demasiado ansiosos por aprovechar esta oportunidad para lograr que Vale llegara a un acuerdo. Mientras Jaune revisaba una pila de informes, la puerta del ascensor se abrió con un chasquido. Glinda Godwitch, la severa y formidable subdirectora de la academia, entró con el ceño fruncido. Sus tacones resonaron contra el suelo pulido. Cada paso reflejaba su desagrado. Se detuvo frente al escritorio de Jaune, con los ojos encendidos de furia apenas contenida, pero Jaune oyó las voces. Parece que alguien está aquí para tantear el terreno, se rió entre dientes la voz intrigante. Señor Ark, comenzó con voz fría y cortante como el hielo. Debo expresar mi insatisfacción con su reciente conducta. Sus acusaciones contra Ozpin han sembrado la discordia entre la gente de Vale, tanto entre el personal como entre los estudiantes. ¿Tiene idea de la negatividad que ha desatado? Jaune sostuvo su mirada con calma, sus ojos azules firmes e inquebrantables. Había anticipado este enfrentamiento desde que habló sobre las acciones de Ozpin y los secretos que les había ocultado usando a Cell como excusa. No es que pudieran exigirle nada cuando tenía el cerebro hecho papilla. La verdad suele doler, señorita Godwitch, respondió Jaune con serenidad. Pero es necesaria. Ozpin, sea director o no, debe rendir cuentas por sus actos. Ha puesto en peligro a Vale 2 veces. El ceño fruncido de Glinda se profundizó, apretando con fuerza la fusta que siempre llevaba. ¿Responsable? Hablas como si comprendieras la complejidad de sus decisiones. Ozpin nos ha guiado a través de innumerables crisis, ha hecho sacrificios que ni siquiera puedes empezar a comprender. Y esos sacrificios, replicó Jaune con voz firme pero sin malicia, tienen consecuencias. Mantener a la gente en la ignorancia, tomar decisiones que nos afectan a todos sin nuestro conocimiento ni consentimiento. Estas son acciones que no deberían quedar impunes. Glinda entrecerró los ojos. Así que ahora te crees el árbitro de la justicia, que tienes derecho a juzgarlo. Eres un niño comparado con él, señor Ark. ¿Está siquiera intentándolo? Dijo la voz bien informada. Nos está pinchando, dijo la voz intrigante. Intenta ver, sigue con lo que estás haciendo. No pretendo ser árbitro de nada, dijo Jaune con tono sereno. Pero sí creo en la transparencia y la rendición de cuentas. Si queremos avanzar, debemos corregir los errores, ¿no crees? Glinda negó con la cabeza, y su ceño fruncido se transformó en una sonrisa amarga.
Felicidades, Jaune. Has logrado dividirnos. Tus acciones han causado divisiones que quizá nunca se cierren. Jaune se recostó en su silla, con expresión inmutable. Yo no nos dividí, señorita Goldwitch. Las acciones de quienes ostentan el poder lo hicieron. Si responsabilizar a la gente por sus errores causa división, entonces quizás sea una división inevitable. Acusarme es ignorar la raíz del problema. Glinda frunció el ceño con fuerza, con los ojos llenos de frustración. Crees que tienes todas las respuestas, ¿verdad? ¿Que tu camino es el único? No, dijo Jaune en voz baja. No tengo todas las respuestas. Pero sí sé que seguir ciegamente, sin cuestionar, conduce a más daño que bien. No fui yo quien tomó esta decisión, señorita Goldwitch. Fueron quienes me vieron actuar. Vieron a alguien dispuesto a alzar la voz y exigir la verdad, y decidieron seguir ese ejemplo. Por un instante, la habitación se llenó de un pesado silencio, con el peso de su conversación flotando en el aire. La expresión de Glinda se suavizó ligeramente, la ira en sus ojos dio paso a un destello de incertidumbre. Apartó la mirada de Jaune y contempló por la ventana los restos de la otrora vibrante ciudad de Vale. Quizás, murmuró, más para sí misma que para Jaune, haya algo de verdad en lo que dices. Pero debes saber esto, Jaune Ark. El liderazgo no se trata solo de señalar defectos. Se trata de encontrar soluciones, de guiar a quienes están a tu cargo con sabiduría y compasión. Jaune entrecerró los ojos ligeramente mientras asimilaba las palabras de Glinda. La tensión en la sala era palpable, pero no dejó que lo detuviera. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos sobre el escritorio. Quizás sus gafas eran de color rosa, señorita Goldwitch, dijo con un tono profesional pero penetrante. No me gusta lo que está insinuando, señor Ark. Entonces eres libre de interpretarlo como quieras, dijo Jaune con calma. Pero déjame preguntarte esto. ¿De verdad crees que Ozpin es intachable? ¿Puedes, con absoluta certeza, defender cada decisión que ha tomado? El rostro de Glinda se endureció y abrió la boca para replicar, pero Jaune levantó una mano para detenerla. Antes de responder, consideren el peso de sus secretos, las consecuencias de sus acciones que han afectado sus vidas. Piensen en cuántas veces se quedaron a oscuras, obligados a tomar decisiones sin tener una visión completa. Ella se irritó, lista para contraatacar, pero Jaune insistió. Podrías pensar que solo estoy enojada porque me expulsó. Pero te equivocas. En todo caso, me alegro de que lo hiciera. Me dio la claridad que necesitaba para ver a través de esta fachada. No caí bajo su hechizo, no me convertí en un peón más en su juego de siglos con los errores de su esposa. Los ojos de Glinda brillaron de indignación. ¿Cómo te atreves a hablar así de él? No tienes ni idea de las cargas que lleva, de los sacrificios que ha hecho. Y tú, dijo Jaune, con voz cada vez más firme, sigues a un hombre que ha vivido miles de años y, sin embargo, permanece paralizado por su amor por una mujer que se volvió malvada. Un hombre que, a pesar de toda su sabiduría y experiencia, no ha logrado resolver el problema que ha causado la muerte de muchos por él. ¿Son esas las acciones de un líder al que debemos seguir sin cuestionar? El rostro de Glinda se contorsionó con una mezcla de ira y algo más, quizá duda. Te estás burlando de él, pero no comprendes la profundidad de su lucha. Quizás no del todo, concedió Jaune. No soy un mago inmortal que finge saberlo todo pero carece incluso del valor para decir la verdad. Pero lo que sí entiendo es que la lealtad ciega a un líder imperfecto no es la solución. Necesitamos cuestionar, desafiar, esforzarnos por mejorar. El camino de Ozpin nos ha traído hasta aquí, a un punto donde el mundo está al borde del caos. Si esperas sermonearme, por favor, reflexiona sobre ti mismo. Glinda apretó con más fuerza su fusta. Sus nudillos estaban blancos. Respiró hondo para tranquilizarse. ¿Cree que puede hacerlo mejor, señor Ark? ¿Cree que tiene lo necesario para llevarnos a la victoria? La mirada de Jaune era firme. No pretendo tener todas las respuestas. Solo sé que no sé nada, y como no sé nada, ni siquiera yo sé que no podemos seguir por este camino de ciega ignorancia. Estás pidiendo a la gente que se lance de cabeza a la oscuridad, con la esperanza de que nos rompan la cabeza.
Necesitamos transparencia, responsabilidad y la voluntad de afrontar la verdad, por muy dolorosa que sea. Solo así podemos construir un futuro mejor. Una esperanza basada en mentiras es tan frágil como el vínculo que Él te ha creado. ¿De verdad crees que yo causé la división? Si acaso, ni siquiera te atreves a preguntar eso, ¿acaso tu confianza y tu vínculo fueron tan frágiles que una simple flecha de verdad los rompió? Glinda lo miró fijamente, con una expresión llena de emociones contradictorias. Finalmente, giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Se detuvo, de espaldas a Jaune, y habló en un susurro. Ya veremos, señor Ark. Veremos si su verdad resiste la prueba del tiempo. Me pregunto qué hará cuando Salem aparezca ante usted. Quizás un poco de té y galletas, dijo Jaune riendo con ganas. Admito que me interesa el peor caso de divorcio de Remnant. Glinda resopló y entró en el ascensor. Al cerrarse la puerta tras ella, Jaune dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, dejándolo solo con sus pensamientos y las muchas voces en su cabeza. Se recostó en su silla, con las manos entrelazadas, dándole vueltas a la reciente confrontación con la señorita Goldwitch. Era formidable, sin duda, un pilar de fuerza y disciplina en la Academia Beacon. Pero bajo su apariencia severa, Jaune percibía una profunda e inquebrantable lealtad hacia Ozpin. Una lealtad que rozaba la fe ciega. Glinda Goldwitch llegaría tan lejos para defender Vale, dijo una voz. Que se enfrentaría sola a las mareas de Grimm y defendería a Vale de Salem si fuera necesario. No culpes su lealtad, Jaune. Él no lo hizo. Los ojos azules de Jaune se posaron en la ventana, donde los restos de luz del día proyectaban largas sombras sobre la habitación. La reacción de la señorita Goldwitch era previsible. Protegía ferozmente a Ozpin y al círculo que él había construido. Sin embargo, sus defensas revelaban grietas. Momentos de incertidumbre y duda que intentaba desesperadamente disimular con indignación e ira. Señorita Goldwitch, murmuró Jaune para sí mismo, tan rápida para defenderse, tan reacia a cuestionar. Tiene miedo de lo que esas preguntas puedan revelar, ¿verdad? Demasiado miedo de que la verdad le duela. Se burló levemente, un sonido que resonó suavemente en la espaciosa oficina. La táctica de Ozpin había sido demasiado transparente. Tantear el terreno, evaluar las intenciones de Jaune, usar a Glinda Goldwitch como su representante. Era una jugada clásica, diseñada para sondear y desestabilizar a un oponente. Habría funcionado si realmente hubiera odiado a Ozpin. Pero no lo odiaba. No le gustaba, pero lo respetaba por sus incontables años de servicio deteniendo a Salem. Jaune no actuaba con malicia ni venganza personal. Sus motivaciones residían en un deseo de transparencia y rendición de cuentas, la creencia de que el liderazgo debía ser examinado y sujeto a los más altos estándares, y, sobre todo, porque era lo correcto. Volviendo su atención a la pila de papeles que tenía sobre el escritorio, Jaune se permitió esbozar una pequeña sonrisa irónica. Bueno, da igual, ¿verdad? Rió entre dientes la voz intrigante. Pronto tendrá que lidiar con problemas terrenales. Ozpin, con todos sus siglos de sabiduría, pronto se vería envuelto en una maraña de preguntas y auditorías. Abogados y auditores llamarían a su puerta, exigiendo explicaciones, indagando en sus acciones y los fondos que había utilizado mientras era director. Cada decisión, cada gasto, quedaría al descubierto, bajo el escrutinio riguroso de la investigación. La reliquia del conocimiento, firmemente sujeta a la cintura de Jaune, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La había recuperado y la conservaba a su lado como cebo. Jaune pensó en Salem y sus seguidores, siempre acechando en las sombras, esperando la oportunidad de atacar. La reliquia era un premio que codiciaban, una fuente de inmenso poder y conocimiento. Jaune sabía que su posesión le ponía en aprietos, pero necesitaba tenerla. Ansiaba ver cómo reaccionaría Salem, cómo ella y sus seguidores intentarían reclamar la reliquia de nuevo. No seas arrogante, advirtió la voz oxidada. Hablamos de la reina de Grimm. Ella y Ozpin conspiraron mejor que tú. El príncipe rojo fue un necio en el más allá, pero incluso a él le costaría lidiar con una mujer capaz de conspirar contra los hermanos. Sí, asintió la voz intrigante. Nunca bajes la guardia.
Recuerda, tienes algo bajo la manga y quieres que Salem se interese lo suficiente como para morder el anzuelo. Jaune asintió y luego miró su mesa. Pero antes de eso, tenemos que terminar estas cosas. El papeleo que tenía ante sí era más que simples tareas administrativas. Era una forma de mantener a Ozpin ocupado, de asegurarse de que afrontara las consecuencias de sus actos. Cada formulario, cada consulta, era un paso hacia la transparencia, una maniobra para desmantelar el secretismo que había envuelto a Beacon y a sus líderes. Jaune tomó su pluma, con una determinación inquebrantable. Empezó a redactar una serie de preguntas, cada una meticulosamente elaborada para sondear la profundidad de las decisiones de Ozpin. Las preguntas abarcaban desde lo mundano hasta lo profundo, abarcando todos los aspectos de su gestión como director. 1. Gastos financieros. Cuentas detalladas de los fondos utilizados durante las misiones. Justificaciones de compras de alto valor y su impacto en la academia. 2. Decisiones estratégicas. La lógica detrás de decisiones clave que pusieron en peligro vidas. Planes de contingencia existentes durante crisis importantes y su eficacia. 3. Transparencia operativa. El alcance de la información compartida con el personal y los estudiantes. Casos en los que se ocultó información y las razones detrás de esas decisiones. 4. La gestión de personal. Los criterios de expulsión de los estudiantes y el apoyo que se les ofrece después de la expulsión. Medidas tomadas para garantizar el bienestar y la moral del personal de la academia. Jaune hizo una pausa, golpeando el papel con el bolígrafo, pensativo. Sabía que estas preguntas irritarían a la gente, que despertarían recuerdos y emociones que era mejor dejar enterrados. Pero era necesario. La verdad, por dolorosa que fuera, era la base sobre la que podían construir un faro más fuerte y resiliente. Mientras seguía escribiendo, sus pensamientos volvieron a la señorita Godwitch. Su inquebrantable defensa de Ozpin se basaba en su creencia en su visión, en los sacrificios que había hecho por el bien común. Pero Jaune se preguntaba si alguna vez había cuestionado realmente esos sacrificios, si alguna vez se había permitido ver más allá de las gafas color de rosa que usaba. Señorita Godwitch, pensó Jaune, ¿se ha preguntado alguna vez si Ozpin es realmente intachable? ¿Se ha atrevido alguna vez a desafiar al hombre al que ha dedicado su vida a servir? La pluma se movía velozmente sobre el papel, cada trazo era un testimonio del compromiso de Jaune con el descubrimiento de la verdad. Sabía que el camino que había elegido estaba plagado de desafíos, que las respuestas que buscaba podrían plantear más preguntas. Pero estaba listo para afrontarlas, para mantenerse firme en su convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas eran innegociables. Con un último gesto, Jaune firmó al pie del documento, sintiendo una profunda satisfacción. Guardó los documentos cuidadosamente en una carpeta, listos para ser enviados a los auditores y equipos legales que esperaban con impaciencia su tarea. Ozpin pronto se vería inundado por un diluvio de preguntas, cada una exigiendo su atención, sus respuestas. Jaune se recostó en su silla, con la reliquia del conocimiento como una presencia tranquilizadora a su lado. No se hacía ilusiones sobre los desafíos que le aguardaban, pero sentía un propósito, una claridad que guiaba cada decisión. Buena suerte con la auditoría, Oz. Espero que hayas archivado tus documentos correctamente. Luego sacó un sello y lo bajó.